Esta historia te pondrá los pelos de punta. Hay una historia que casi nadie cuenta, pero que ya algunos están empezando a hablar. La primera vez que escuché que en los eventos de Joe Dispenza aparecían seres azules, pensé que era una exageración total. Porque yo misma asistí a uno de sus retiros en Cancún y no vi ni sentí nada parecido a seres azules. Pero luego vi que no era solamente un testimonio, ni dos, ni tres. Había mucha gente haciendo mención de estos seres. Eran relatos que se repetían con matices distintos, a lo mejor, pero un patrón común. Eran entidades altas, luminosas, de piel azul, seres que se manifestaban durante meditaciones profundas, algunos los describen como guías, otros como médicos de luz y unos pocos como algo imposible de catalogar. Entonces pensé, bueno, serán alucinaciones colectivas o sugestión o una activación real de algo que la ciencia aún no se atreve a nombrar. Entonces empecé a investigar, como un intento por entender qué está pasando en realidad en los retiros de Joe Dispenza, porque detrás de todo eso, hay una serie de fenómenos que no encajan del todo con la narrativa oficial, ni con lo que yo viví en el 2021. Así que vamos a adentrarnos en los eventos, las técnicas, los testimonios, las conexiones con la física cuántica y sí, también con un poco de misterio, a ver qué resulta de todo esto. Pero antes te pido que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las actualizaciones y tips que estoy dando por este medio. Ahora sí, sigamos. Tal vez Joe Dispenza no sea solo un buen orador y que transmita bien todos estos conceptos de la neurociencia, tal vez sea el canal de algo más. Joe Dispenza no buscaba ser un gurú espiritual, en los años 80 él era simplemente un quiropráctico con pasión por la anatomía y la biomecánica, era un hombre de ciencia, muy lógico, con los pies en la tierra. Hasta que algo lo rompió, literalmente, y desde ahí comenzó su propia reconstrucción, una que lo llevaría por caminos que él mismo en ese entonces habría considerado ridículos. La ley de atracción y la manifestación se hicieron visibles para él. Todo esto cambió en 1986 durante una competencia de triatlón en Palm Springs. Un accidente de bicicleta lo dejó con 6 vértebras fracturadas, imagínate eso. Obviamente la recomendación médica era muy clara, se tenía que operar, pero la cirugía pues era de alto riesgo con posibilidad de quedar paralizado, entonces él decidió hacer lo imposible. Durante semanas, el postrado comenzó a meditar, él visualizaba su columna vertebral, vértebra por vértebra, reconstruyéndose con precisión, él imaginaba los tejidos regenerando, los nervios activándose. El sistema volviendo a fluir, por supuesto nadie le creía, nadie creía que funcionara, pero funcionó. 3 meses después estaba caminando, a los 6 volvió a trabajar. Entonces a partir de ahí algo se encendió, ¿qué era esa fuerza que podía reordenar el cuerpo desde la mente? ¿Era solo concentración o había un campo más amplio involucrado? ¿O era una poderosa sincronicidad del espíritu con el cuerpo? Y lo que siguió fue una obsesión, estudiar neurociencia, epigenética, física cuántica. Meditación, manifestación creativa y la ley de atracción y combinarlo todo en una idea muy poderosa, que la mente puede modificar la realidad física. Y no solo el cuerpo, también el destino. Pero aquí empieza lo raro, porque a medida que sus talleres crecían y la gente comenzaba a sanar enfermedades consideradas incurables, pues también comenzaron a reportarse experiencias extrañas, luces, energías, sensaciones que no eran de este mundo, personas que veían colores, patrones y en algunos casos figuras también. A lo mejor no al principio, no era en los cursos básicos, solo en los retiros avanzados, especialmente aquellos con meditaciones grupales largas, horas insólitas y con trabajos energéticos muy intensos. Ahí en ese espacio, entre la vigilia y el trance, fue donde algunas personas dijeron haber visto algo. Algunos lo descartaron como sugestión colectiva, pero otros, los que se quedaban calladitos al principio, comenzaron a hablar entre ellos. Y entonces surgió la palabra, los seres azules. ¿Y quiénes eran?
¿Por qué aparecían en este tipo de eventos? ¿Por qué a algunas personas sí y a otras no? Y la pregunta más inquietante es, ¿sabía Jodie Spencer que esto estaba ocurriendo? ¿O todo es parte de un experimento mayor que ni él controla por completo? Este video parte de esa duda de hecho, porque cuando algo se repite tantas veces en lugares distintos con personas sin conexión entre ellas, vale la pena investigarlo. ¿Estamos ante un nuevo tipo de espiritualidad que activa capacidades ocultas? ¿O estamos, sin saberlo, participando en un experimento espiritual masivo a escala global? Tú decides qué versión crees. A ver, pongamos algo sobre la mesa desde el inicio. Lo que propone Jodie Spencer suena de entrada a ciencia ficción. Sin embargo, la base no está tan alejada de lo que la ciencia ya sabe, aunque todavía no se atreve a admitirlo. La idea central de su método es, lo que piensas, sientes y crees, moldea tu biología y tu realidad. Y no lo dice solo él, lo dice la neurociencia moderna, lo insinúa la física cuántica y lo gritan las tradiciones espirituales desde hace milenios. Solo que Jodie Spencer lo empaca todo en un lenguaje de laboratorio mezclado con meditación guiada, respiración intensa y música cinematográfica y funciona. ¿Pero cómo funciona? Primero te cambia la perspectiva. No eres un cuerpo que tiene una mente, eres una conciencia que habita un cuerpo. Y ese cuerpo, si lo entrenas, puede convertirse en una antena, una especie de radar cuántico. A través de sus meditaciones te lleva a dejar atrás lo que él llama la identidad del pasado. Tus pensamientos repetitivos, tus emociones de siempre, tus hábitos automáticos, porque como él dice, ahí estás creando más de lo mismo. Entonces el truco es llevarte a sentirte como si ya fueras otra persona antes de que esa realidad exista. No esperar a sanar para sentir paz, sino sentir paz y dejar que la sanación venga como efecto. Si llegaste hasta aquí no te olvides de suscribirte al canal. Sigamos. Ahí empieza la magia. Porque cuando tu cerebro y tu corazón entran en coherencia, tu campo electromagnético cambia. Y ese campo, según él, interactúa con el campo cuántico, ese océano invisible de energía e información del que surge todo lo que existe, según dicen los físicos como David Bohm. Hoy sabemos que el cerebro puede cambiar físicamente según lo que pensamos. También sabemos que el corazón genera un campo eléctrico más potente que el del cerebro y cuando sientes amor, gratitud o gozo, ese campo se expande y se vuelve más ordenado. Ahora imagina eso no en una persona, sino en 1000 al mismo tiempo, todos respirando, todos sintiendo, todos visualizando una nueva realidad. A lo mejor esa sincronía colectiva puede alterar la Matrix misma. A lo mejor en ese estado expandido el cuerpo se vuelve tan liviano que se conecta con algo más, algo que no vemos. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque hay gente que entra en una meditación para sanar una migraña, por ejemplo, y sale diciendo que fue tocada por una presencia de luz. Hay personas que entran escépticos y salen llorando afirmando que hablaron con su yo del futuro. Gente que entra buscando claridad y sale diciendo que vio a los azules. La gran pregunta que ronda todo esto es: ¿el método de dispensa funciona porque simplemente activa tu sistema nervioso y tu biología? ¿O porque sin que lo digamos abiertamente abre portales internos hacia dimensiones que siempre han estado ahí? Tal vez no sea una cosa o la otra. Tal vez lo que llamamos meditación sea en realidad una tecnología interior tan avanzada que todavía no la entendemos del todo. Y lo que Dispensa ha hecho es desarrollar una secuencia, una especie de algoritmo emocional mental que nos pone en sintonía con realidades que hasta ahora solo habitaban los mitos. Si eres un meditador constante me darás la razón en que hay un momento en cada meditación profunda donde todo cambia. Al principio estás ahí con los ojos cerrados tratando de que tu mente no se distraiga con lo de siempre, ya sabes, pendientes, ruidos, incomodidad, y después empiezas a relajarte. Entras como en ese limbo entre sueño y atención, pero si sigues, si de verdad sigues, algo se rompe, el tiempo se diluye,
el cuerpo se vuelve como humo y tú como que ya no estás aquí pero tampoco sabes dónde estás. Ese es el umbral a donde idealmente queremos llegar para cambiarlo todo. En los retiros avanzados de Joe Dispenza no es casualidad que algunas de las meditaciones más potentes se hagan a las 4 de la mañana, esa hora en la que la glándula pineal está más activa. El mundo está en silencio y el cuerpo todavía medio dormido. Es una especie de hacking espiritual, usar ese momento entre el sueño y la vigilia para acceder a planos que no percibimos con los sentidos ordinarios. Pero no son meditaciones normales, duran 2, 3 o a veces hasta 5 horas. Hay respiraciones intensas, hay música que te lleva al trance, hay momentos donde si tú te entregas por completo sientes que el cuerpo desaparece. Yo lo describiría efectivamente como estar en el vacío, en un lugar sin forma pero lleno de presencia. Algunas personas hablan de una vibración que sube por la columna como fuego y algunos dicen que algo se enciende en ellos. Yo la verdad no sentí nada ahí en el retiro, pero después muchas veces he sentido justamente esa vibración que sube por la columna y que te lleva a lugares lejanos. La física cuántica, por más compleja que parezca, pues ya nos dio una pista, la realidad no es sólida, es información, es energía y es percepción. Y si eso es cierto, entonces la meditación no es solo introspección, es navegación. Dispenza habla del campo cuántico como ese lugar donde existe todo en forma de potencial. Ahí puedes conectar con una versión de ti que ya está sano, por ejemplo, que ya es abundante, que ya es libre. Pero lo que no se dice tanto es que al entrar en ese campo no solo tú accedes a esa información, sino que la información también puede acceder a ti. Y aquí es en donde la cosa se pone un poco más densa, porque hay testimonios de gente que dice haber sentido una presencia, alguien más en la habitación incluso si estaban solos, una energía que se colocaba sobre ellos. Manos invisibles, susurros, formas de luz, en fin. Y según dicen, algunos los han visto y son estos seres azules, seres altos, azules, vibrando, observando. ¿Te imaginas que tu intención de sanar, de elevarte, te convirtiera en una especie como de faro, una señal que otras inteligencias, sean lo que sean, pueden captar? Algunos científicos abiertos a lo transpersonal sugieren que la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino un campo en sí mismo, un campo que conecta a todo, y si eso es así, entonces entrar en coherencia cardíaca y cerebral vibrando alto puede ser equivalente a sintonizar una frecuencia distinta, como cambiar una estación de radio, ¿no? ¿Y qué hay en ese otro canal? Pues tal vez memorias, tal vez partes olvidadas de ti, o tal vez visitantes. Ahora la pregunta es, ¿y si esto siempre estuvo disponible pero apenas lo estamos recordando? Las culturas antiguas hablaban de dioses, guías, devas o seres brillantes, aliados invisibles. Hoy los llamamos energías fractales de la mente superior, entidades azules, pero el fenómeno en esencia es el mismo. El trance meditativo no solo relaja, te convierte en un puente, en un conector entre dimensiones, y Dispenza, lo quiera o no, ha diseñado un protocolo que nos lleva a cruzar ese puente, no con plantas sagradas, no con rituales milenarios, sino con respiración, con música y con intención. Lo loco no es que funcione, lo loco es que esté funcionando tan bien y que nadie esté hablando de lo que realmente sucede cuando cruzamos ese umbral. Si hay una parte del cuerpo humano que ha sido envuelta en misterio, en simbolismo y conspiración a partes iguales, es la glándula pineal. Los antiguos la conocían como el ojo interno, los egipcios la relacionaban con el ojo de Horus, Descartes la llamó la sede del alma. Y hoy, en los retiros avanzados de Joe Dispenza, se le trata como si fuera una antena, una que si se activa correctamente, puede conectarte con el campo cuántico o con otras realidades. La ciencia moderna dice que es una pequeña estructura del tamaño de un chícharo, ubicada en el centro del cerebro entre los dos hemisferios, justo donde los yogis decían que se encontraba el Ajna Chakra, o tercer ojo. Su función oficial es regular los ciclos circadianos mediante la producción de melatonina. Pero lo interesante es lo que no se dice abiertamente.
La glándula pineal está recubierta de cristales de hidroxiapatita. Sí, cristales reales, que según algunos estudios, podrían tener propiedades piezoeléctricas. Es decir, pueden generar voltaje cuando se someten a presión o vibración. Y si eso es cierto, entonces, esta glándula no solo regula el sueño, sino que puede funcionar como un transductor electromagnético, como una especie de chip biológico capaz de traducir información energética en señales neurológicas. Y ahí es donde la cosa se pone más interesante, porque cuando meditamos profundamente, cuando respiramos de manera rítmica, cuando sostenemos la atención en el entrecejo y generamos emociones elevadas, lo que estamos haciendo, según Dispensa, es estimular la pineal, presionando desde adentro y vibrar desde afuera, activar su capacidad de recibir y emitir, como si estuviéramos afinando una antena olvidada. Entonces muchos participantes de sus retiros reportan que después de ciertas prácticas empiezan a ver luces, patrones geométricos, destellos, algunos dicen que se sienten literalmente proyectados fuera del cuerpo. Y otros que reciben descargas de información como si alguien o algo les hablara, sin palabras, pero les hablara. Y claro están los que aseguran que es justo después de activar la pineal cuando aparecen esos seres azules. ¿Coincidencia? Pues tal vez no. Las tradiciones chamánicas decían que el tercer ojo era una puerta. Los místicos cristianos hablaban del único ojo que iluminaba todo el cuerpo. Los sufíes lo llamaban el lugar de la visión interna. Y los yogis enseñaban técnicas de respiración para dirigir la energía kundalini hasta ese punto, donde se producía la verdadera iluminación. Y si todo eso era una forma ancestral de describir el mismo proceso que hoy intentamos medir con escáneres cerebrales, Joe Dispenza diseñó su método para que el cuerpo se vuelva un laboratorio. Usa la respiración para bombear el líquido cefalorraquídeo hacia la pineal, usa música para inducir ondas cerebrales teta y usa visualización para dirigir la atención al espacio de lo invisible. Todo eso junto crea las condiciones para que la glándula pineal se despierte. ¿Pero despierte hacia qué? Aquí es donde entra la teoría interdimensional. Si la pineal es realmente una antena, ¿qué tipo de señales puede captar? ¿Y de dónde vienen? Algunos investigadores alternativos afirman que esta glándula permite el acceso a otras dimensiones de conciencia que actúa como un puente entre el cuerpo físico y el campo de información no local. Y otros van más lejos y aseguran que es el órgano que nos permite contactar con otras inteligencias, devas, guías, entidades estelares o incluso versiones futuras de nosotros mismos. Y aunque todo esto suene demasiado esotérico, no hay que olvidar que muchas culturas lo supieron antes que nosotros. En la cosmología hindú, los devas no son dioses con forma humana, sino presencias conscientes que habitan diferentes planos. En el sufismo, los malaika o ángeles se comunican con el ser humano cuando éste entra en estados de pureza. En el budismo tibetano, los seres de luz pueden aparecer durante la meditación profunda para transmitir sabiduría. Todo esto tiene un hilo conductor, que algo, llámale Dios, campo, energía, conciencia, se vuelve accesible cuando el ser humano entra en un estado expandido. Y la pineal parece ser el portal biológico que hace posible ese acceso. Entonces la pregunta no es si la glándula pineal puede activarse. La pregunta es, ¿tú estás listo para ver lo que podrías percibir cuando se active? Porque una vez que sintonizas otra frecuencia, ya no puedes desintonizarla del todo. Tu percepción cambia, tu mundo cambia, tú cambias. Tal vez por eso no todo el mundo logra activar su pineal. No porque les falte práctica, sino porque no todos están listos para cruzar ese umbral. Porque si esta pequeña glándula cubierta de cristal es en verdad una antena interdimensional, entonces cada uno de nosotros lleva un portal dentro del cráneo. Dormido sí, pero esperando una señal. Y esa señal puede ser una respiración profunda, un pensamiento coherente, una presencia azul que aparece en medio de la oscuridad. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad parecían hablar idiomas distintos.
Uno medía, otro sentía. Uno pedía pruebas, la otra pedía fe. Pero en las últimas décadas algo curioso ha comenzado a pasar. Algunos científicos empezaron a ver patrones donde antes solo veían azar y otros, más valientes, empezaron a hablar de campos invisibles, de mente no local y hasta de inteligencias más allá de lo humano. Y aunque sus nombres rara vez aparecen en revistas populares, sus ideas están encendiendo una revolución silenciosa. Uno de los primeros en romper el molde fue Karl Pribram, neurocientífico que propuso que el cerebro no almacena la información como un disco duro, sino como un holograma. Según su teoría, la mente no está dentro del cerebro, sino que el cerebro es solo un receptor de algo más grande, un campo de información que existe fuera del espacio y el tiempo. Una especie de Internet cósmico donde todo está conectado. Esta visión fue tomada y ampliada por otros investigadores, como Rupert Sheldrake, quien propuso la teoría de los campos mórficos, que son estructuras invisibles que almacenan patrones de información no solo biológica, sino también mental, emocional y cultural. Y según Sheldrake, cuando muchas personas practican algo, una emoción, una forma de pensar, una técnica espiritual, se crea un campo que facilita que otros puedan acceder a esas mismas experiencias. ¿Te suena familiar? Pues es muy parecido a lo que ocurre en los retiros de dispensa. Cientos de personas meditando al mismo tiempo, activando emociones elevadas, generando un campo coherente, pues tal vez ese campo no solo nos eleva, tal vez nos conecta con algo más. Y por otro lado está Dean Radin, uno de los principales científicos del Instituto de Ciencias Noéticas. Él ha llevado décadas midiendo lo que la ciencia tradicional prefiere ignorar: la telepatía, la precognición, la influencia de la mente sobre la materia. Él ha hecho experimentos donde personas afectan el resultado de generadores de números aleatorios solo con la intención. ¿Qué nos dice esto? Que la conciencia no solo observa la realidad, la moldea. Y si puede modificar el azar, pues ¿por qué no podría modificar el cuerpo o incluso abrirse a otras inteligencias? Aquí es donde entra Roger Penrose, el físico y matemático quien junto con Stuart Hameroff propuso la teoría de la conciencia cuántica. Ellos creen que la mente no surge simplemente del cerebro como una computadora biológica, sino que hay un proceso cuántico en los microtúbulos de las neuronas que permite que la conciencia exista en un estado extendido, más allá de lo físico. Y si eso es cierto, entonces tu conciencia puede estar en contacto con dimensiones que no percibimos con los sentidos, pero que sí podemos sentir en ciertos estados. Estados como los que se inducen en las meditaciones de dispensa. Y no estamos diciendo que estos científicos crean en seres azules, pero sí están reconociendo que la mente es algo mucho más grande de lo que la ciencia convencional se atreve a aceptar. Y hay fenómenos que no se pueden explicar solo con la química cerebral. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos estos descubrimientos con los que muchos reportan en los retiros de dispensa? A ver, ¿y qué pasa si tomamos en serio el hecho de que, al entrar en coherencia, la conciencia humana accede a un campo de información universal donde otras inteligencias también existen? Tal vez los seres azules no vienen de fuera, tal vez están en ese campo esperando a que alguien sintonice su frecuencia, como estaciones de radio que no escuchamos simplemente porque no hemos girado la perilla. Y cuando alguien como tú entra a un estado profundo con el corazón abierto y la pineal activada, esa señal se vuelve clara. Los científicos que rozan estas ideas suelen ser ignorados o desacreditados o ridiculizados, pero curiosamente, muchos de ellos siguen trabajando, publicando, demostrando, tal vez porque saben algo que el resto aún no ve. O tal vez porque en el fondo todos sentimos que la conciencia es la gran frontera pendiente. Lo que parecía paranormal hace unos años, hoy simplemente casi es normal. Algo que está a punto de ser entendido pero todavía nos da un poco de miedo nombrar, como si intuyéramos que detrás del velo de la mente hay más. Y ese más puede que nos esté observando desde hace tiempo, esperando que estemos listos.
A simple vista, un retiro de Joe Dispenza parece un evento de desarrollo personal, gente sentada, música envolvente, palabras poderosas, meditaciones guiadas, pero cuando lo miras con más detalle, se vuelve difícil ignorar una pregunta incómoda. Te aviso que ya tenemos el manual de manifestación para multiplicar por 1000 tus manifestaciones, descárgalo en el enlace del primer comentario de este video. Entonces, ¿estamos asistiendo a un taller espiritual o a una especie de experimento cuántico colectivo? Piénsalo. Reúnes a 1000, 2000 personas de distintas partes del mundo, les haces seguir un protocolo de respiración, visualización, enfoque durante varios días. Los pones a meditar al unísono a las 4 de la mañana en estados modificados de conciencia, les hablas del campo cuántico de la mente como fuerza creativa, de la posibilidad de entrar en contacto con realidades invisibles, les repito que lo que sienten crea lo que experimentan y después observas qué ocurre. Y lo que ocurre es extraordinario. Las personas sanan enfermedades crónicas, otras dicen haber abandonado adicciones, algunas entran en éxtasis, otras ven luces, patrones, seres, hay quienes aseguran que recibieron mensajes. Otros juran que su ADN cambió. Y claro, en este contexto, pues cómo no pensar que esos retiros no solo son espacios de transformación, sino campos de prueba para algo mucho más grande. Joe Dispenza dice que está estudiando lo que significa ser humano, y aunque lo dice desde un lugar muy sincero, aprovecha y recolecta datos biométricos, análisis cerebrales, pruebas de sangre y registros electromagnéticos de los participantes. Usa tecnología avanzada para medir coherencia cardíaca, variabilidad de frecuencias, resonancia cerebral. En algunos eventos se han registrado picos de campo magnético colectivo que según los técnicos presentes no deberían estar ahí y sin embargo, ahí están. Esto plantea una pregunta más profunda. ¿Qué está buscando exactamente? ¿Está intentando demostrar que la conciencia humana puede modificar la realidad física de manera medible? ¿Está construyendo una base científica para el milagro? ¿O simplemente está experimentando con un modelo de espiritualidad tecnológica en tiempo real? Hay quienes lo ven como un pionero, un Galileo moderno de la conciencia. Otros más escépticos lo ven como un hábil ingeniero emocional, pero hay una tercera posibilidad más inquietante, y esa es que Dispenza no esté completamente consciente del verdadero alcance de lo que ha activado. Que su método haya abierto una puerta que él mismo no controla del todo. Porque cuando pones a miles de personas en un estado elevado de coherencia al mismo tiempo, algo se genera, un campo, una vibración, un pulso que parece atraer algo más. Entonces la pregunta es si los seres azules no son parte de una alucinación colectiva sino una reacción del campo a lo que está ocurriendo. Y si al lograr sincronizar tantas mentes y corazones se abre como una especie de canal hacia otras realidades. Algunas teorías sostienen que el inconsciente colectivo actúa como un servidor compartido, lo que uno siente puede amplificarse si 1000 más lo sienten al mismo tiempo. Y si ese sentimiento es puro, expansivo, sin ego, pues tal vez eso envía una señal, ¿no? Tal vez ese es el verdadero experimento, no la sanación física, sino el contacto. Tal vez por eso muchas personas regresan de esos retiros confundidas, con la sensación de haber tocado algo grande, pero sin saber cómo integrarlo. Porque una cosa es vivir una experiencia mística y otra muy distinta es volver al mundo sin un mapa. Y tal vez estamos frente al nacimiento de una nueva ciencia de la conciencia, o tal vez estamos siendo parte de un proceso de contacto que aún no entendemos del todo. Y Dispenza, sin saberlo o sabiéndolo, es el facilitador perfecto, porque tiene el carisma de un científico, el lenguaje de un chamán moderno y la estructura de un líder de laboratorio espiritual. Joe Dispenza puede ser la cara más popular de este nuevo movimiento de expansión de conciencia, pero si miras con atención notarás algo más grande moviéndose en el fondo. No se trata solo de sus retiros, de sus meditaciones, ni sus enseñanzas.
Se trata de un fenómeno que está ocurriendo en paralelo en múltiples rincones del planeta, como si distintas personas estuvieran accediendo al mismo campo, al mismo mensaje, sin conocerse entre sí. Como si una red silenciosa estuviera activándose desde adentro. Hay maestros en India, en Brasil, México, Estados Unidos, Egipto o Japón que están hablando, aunque con palabras diferentes, del mismo proceso, que la mente humana puede modificar la materia. Que hay realidades más allá de los sentidos y que seres no físicos están empezando a hacerse presentes. Algunos lo llaman despertar espiritual, otros activación estelar, otros más hablan de frecuencias de quinta dimensión o inteligencias interdimensionales, en fin. El lenguaje es lo de menos, lo importante es la experiencia compartida. Visiones similares, sensaciones de contacto, sueños premonitorios, cuerpos vibrando, corazones sincronizados, glándulas pineales activándose. Aquí es donde entra la teoría de los campos morfogénicos como los proponía Sheldrake, una especie de memoria colectiva del universo que se activa más fácilmente cuando más personas se conectan a una frecuencia determinada. Entonces, cuando miles de personas meditan con propósito elevado al mismo tiempo, pues no solo generan sanación, generan una red energética invisible pero viva. Lo curioso es que incluso personas que nunca han ido a un retiro están empezando a tener síntomas parecidos, despertares abruptos, percepciones extrasensoriales, sensibilidad energética. Necesidad de cambiar radicalmente su vida, como si sus sistemas internos se estuvieran actualizando sin previo aviso. Y tal vez esa es la pista más clara de que esto no se trata de un solo hombre ni de un solo método. Tal vez Joe Dispenza solo puso las palabras a algo que ya estaba ocurriendo. Tal vez su éxito radica en que tradujo el lenguaje del despertar en términos que la mente moderna puede aceptar, pero la verdadera transformación no depende de él, depende del campo, de la red. De cada persona que en silencio empieza a recordar que no está sola. Porque cuando uno despierta puede ser una historia inspiradora, pero cuando muchos despiertan al mismo tiempo, es una señal, y esa señal ya está vibrando en el aire. Tal vez has llegado hasta aquí pensando que este video se trataba de Joe Dispenza, ¿cierto? De su historia, de sus técnicas, de los seres azules, de las teorías cuánticas, los retiros, las experiencias, etc. Y sí, hablamos de todo eso, pero en realidad esto nunca se trató de él, ni de sus eventos, ni siquiera de sus milagros. Este video es sobre ti. Porque lo que más incomoda de todo esto, si somos honestos, no es saber si los retiros son reales, o si la glándula pineal es una antena, o si hay seres de otras dimensiones rondando en el campo cuántico. Lo que incomoda de verdad es la idea de que si todo esto es cierto, entonces tú no eres quien creías ser. Y si tú no eres solo un cuerpo, ni solo un nombre, ni solo una historia, entonces ¿quién eres realmente? La idea más incómoda, más poderosa, más liberadora, es que tú eres el experimento, no como objeto pasivo, sino como sujeto consciente. Que tu conciencia, tu manera de sentir, de pensar, de vibrar, está creando tu realidad en tiempo real. Que lo que llamas vida es solo un reflejo de tu campo interno, y que cada vez que te alineas con el presente, con el amor, con la coherencia, entras en contacto con algo inmenso, que siempre ha estado ahí esperando. Tal vez todo esto que está pasando en el mundo, los retiros, los despertares, los contactos, las sanaciones, no son más que reflejos de un proceso mayor. La activación silenciosa del ser humano consciente. No el espiritual de postal, no el místico de pose, sino el humano de verdad. El que se atreve a mirarse sin máscaras, el que puede contener lo invisible sin enloquecer, el que empieza a recordar lo que es sin necesitar que se le diga a un gurú. Y sí, puede que Joe Dispenza esté facilitando ese proceso, pero no es el único, y tampoco es imprescindible. Lo que importa es que tú ya tienes el código, que no necesitas esperar al siguiente evento para entrar en ti, que puedes cerrar los ojos ahora. Respirar profundo y empezar a sintonizarte con esa versión de ti que ya vive en otro plano, esperando que la alcances.
No te pierdas toda la información que tengo para ti, sígueme y sabrás más que el 99% de las personas sobre manifestación y ley de atracción. Y no te olvides descargar mi manual de manifestación en la descripción de este video o en el primer comentario. Nos vemos luego, gracias.